Historias de terror de traileros reales, la maldición de la Ruta 13. En las noches oscuras, cuando la niebla desciende sobre las carreteras solitarias, la Ruta 13 se convierte en un lugar donde la realidad y el misterio se entrelazan. Para los traileros, ese tramo era conocido como el Camino de las Almas Perdidas. Los que se atrevían a cruzarlo sabían que no estaban solos, que algo acechaba en la penumbra, esperando el momento justo para mostrarse. Javier, un veterano camionero, había escuchado las historias sobre la Ruta 13 durante años. Relatos de camioneros que desaparecían sin dejar rastro, de luces fantasmales que perseguían a los conductores, de gritos que resonaban a medianoche sin que hubiese nadie cerca. Javier nunca había creído en esos cuentos, hasta que le tocó recorrer ese trayecto en una de las noches más frías del invierno. Si te gusta este tipo de historias, no olvides darle al like y suscribirte. ¿Quién sabe qué más acecha entre la niebla de la próxima historia? Aquella noche, la carretera estaba especialmente vacía. Apenas había pasado el último pueblo cuando comenzó a notar cómo la niebla se espesaba, abrazando su camión como una manta de algodón densa y asfixiante. Las luces delanteras apenas lograban atravesarla, creando sombras difusas que parecían moverse por su cuenta. Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero se encogió de hombros. Solo es la niebla, se dijo, tratando de convencerse. Conforme avanzaba, notó algo a un lado del camino. Una figura borrosa que se materializaba entre la niebla. Un hombre. Estaba de pie, con el pulgar levantado, pidiendo aventón. Llevaba una gorra vieja y su ropa estaba empapada, como si hubiese caminado bajo la lluvia durante horas. Javier frenó el camión instintivamente. Algo en el rostro del hombre, una expresión de desesperación absoluta, lo obligó a detenerse. Cuando el hombre subió a la cabina, un olor a humedad y tierra mojada invadió el espacio. «Gracias, amigo», dijo el desconocido con una voz rasposa. «He estado caminando durante mucho tiempo». Javier asintió y arrancó el camión de nuevo, tratando de no mirar demasiado al pasajero. Había algo en el que lo incomodaba, como si su presencia fuera una intrusión en la soledad de la carretera. El hombre permaneció en silencio durante varios minutos, mirando fijamente la carretera por el parabrisas. Javier intentó romper el hielo. «¿Dónde vas?», preguntó. El hombre giró lentamente la cabeza hacia él, y Javier se dio cuenta de que sus ojos eran extrañamente oscuros, sin brillo, casi vacíos. «Voy a donde todos vamos», respondió con una sonrisa que hizo que los vellos de la nuca de Javier se erizaran. Sin saber qué responder, Javier se concentró en la carretera. Pero algo cambió. La niebla se había vuelto más espesa, tanto que ya no podía ver ni siquiera el final del capó del camión. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de un lado a otro, como si estuvieran rodeándolos. Javier sintió que el volante temblaba en sus manos, y la radio, que había estado emitiendo un suave murmullo de estática, comenzó a emitir un sonido agudo y perturbador. «No deberías haberme recogido», dijo el hombre, rompiendo el silencio con un tono que ahora sonaba casi como un eco, profundo y distante. Javier giró la cabeza, y lo que vio lo dejó sin aliento. El hombre ya no tenía rostro. Era una sombra, una figura borrosa con los contornos difuminados,
como si fuera parte de la misma niebla que los envolvía. Javier pisó el acelerador con fuerza, el camión rugió y avanzó a toda velocidad, tratando de dejar atrás a aquel extraño ser. Pero la figura seguía allí, sentada a su lado, riendo suavemente, un sonido que se metía en la cabeza de Javier como un taladro. Todos llegamos al mismo destino, tarde o temprano, susurró la sombra. El camión se salió de la carretera, derrapando entre la niebla, y todo se volvió oscuridad. Cuando Javier despertó, estaba solo. El camión se había detenido en un claro, y la niebla comenzaba a disiparse. No había señales del hombre, ni de la carretera, ni siquiera de las sombras que lo habían rodeado. Pero en el asiento del copiloto, una gorra vieja y empapada descansaba, como un recordatorio de que lo que había vivido no había sido un sueño. Desde entonces, Javier evita la ruta 13. Y cuando otros camioneros le preguntan por qué, él simplemente niega con la cabeza y les dice que hay cosas que es mejor no saber, que hay caminos que no deberían recorrerse de noche. Porque en la ruta 13 nadie está realmente solo, y hay pasajeros que no deberían subirse nunca a un camión. El misterio de las sombras. La historia de Javier no fue la única. La ruta 13 había acumulado muchos relatos, cada uno más aterrador que el anterior. Los camioneros solían compartir estas historias durante las largas noches en los paraderos de descanso, alrededor de fogatas improvisadas mientras el humo del cigarrillo se mezclaba con el aire frío de la madrugada. Uno de esos camioneros era Mario, quien había escuchado la historia de Javier y decidió recorrer la ruta 13 por pura curiosidad. Mario siempre había sido escéptico y quería comprobar por sí mismo si las historias eran reales o simples invenciones para asustar a los novatos. La noche que Mario se aventuró en la ruta 13, el clima era perfecto. No había niebla, y la luna iluminaba la carretera con una luz plateada. Mario conducía su camión tarareando una canción mientras las ruedas devoraban el asfalto. Todo parecía tranquilo, incluso aburrido, hasta que notó algo extraño en el espejo retrovisor. Una sombra se movía a gran velocidad, siguiendo al camión. Mario frunció el ceño y ajustó el espejo para ver mejor. La sombra era difusa, pero parecía tener forma humana. Al principio pensó que podría ser el reflejo de algún árbol o un juego de luces, pero la sombra no desaparecía. Al contrario, parecía acercarse cada vez más. Decidió ignorarla, pensando que todo era producto de su imaginación, hasta que el sonido comenzó. Un golpe sordo, como si alguien estuviera golpeando la puerta trasera del remolque. Mario miró de reojo el espejo lateral y vio cómo la sombra parecía trepar por la parte trasera del camión, moviéndose de manera antinatural, como si se deslizara por la superficie metálica. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero trató de mantener la calma. Aceleró el camión, esperando dejar atrás aquello que lo seguía. Sin embargo, el sonido de los golpes se volvió más insistente, más cercano. De repente, sintió un peso en la parte superior de la cabina, como si alguien hubiera saltado sobre el techo. Mario sintió que el sudor le corría por la frente. Sus manos temblaban mientras sujetaba el volante con fuerza. No es real, se repetía una y otra vez, pero el peso sobre la cabina y los golpes no se detenían. De pronto, escuchó una risa,
Una risa aguda y burlona que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La risa resonó en su cabeza, llenando el espacio con un eco macabro. Mario pisó el acelerador a fondo, el camión rugió y la carretera pasó a toda velocidad bajo las ruedas. Sentía el corazón latiéndole en el pecho, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder era casi insoportable. Finalmente, Mario vio luces en la distancia. Un área de descanso. Frenó bruscamente, el camión derrapó ligeramente antes de detenerse. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta y saltó fuera, mirando hacia el techo de la cabina. No había nada. Ni sombras, ni signos de que algo o alguien hubiera estado allí. La risa se había desvanecido, y el área de descanso estaba en completo silencio. Mario respiró profundamente, tratando de calmarse. Se acercó al camión, y cuando miró hacia la puerta trasera del remolque, notó algo que le heló la sangre. Había marcas, huellas de manos oscuras, como si alguien hubiera intentado abrir la puerta desde afuera. Desde aquella noche, Mario no volvió a burlarse de las historias de la Ruta 13. Sabía que algo habitaba en ese tramo maldito, algo que acechaba en la oscuridad, esperando a aquellos que se atrevían a desafiarlo. Si estás disfrutando del misterio, suscríbete y acompáñanos en más viajes oscuros por carreteras olvidadas. Cada relato trae consigo un nuevo terror. El camionero perdido. Miguel, un camionero experimentado, había escuchado todas las historias, pero había decidido enfrentarse a la Ruta 13 con determinación. Quería demostrar que las leyendas no eran más que cuentos para asustar a los conductores inexpertos. Sin embargo, lo que vivió aquella noche cambió su vida para siempre. Miguel conducía por la Ruta 13 cuando notó algo inusual, un camión detenido al costado del camino, las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad. Al acercarse, vio a un hombre parado junto al camión, haciendo señas para que se detuviera. Miguel frenó y bajó la ventana. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. El hombre, cuyo rostro parecía pálido y cansado, asintió lentamente. Mi camión no arranca, dijo, señalando el vehículo inmóvil. Miguel decidió ayudarlo, pero al bajar del camión, notó algo extraño en el ambiente. La niebla comenzaba a espesarse y el aire se sentía pesado, como si algo invisible lo estuviera observando. Miguel siguió al hombre hasta la parte trasera del camión. Al girar la esquina del remolque, se encontró con una visión que lo dejó sin aliento. El hombre había desaparecido. No había rastro de él, ni de ningún desperfecto en el camión. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de sus propios latidos acelerados. De repente, un susurro rompió el silencio. Nunca debiste detenerte. Miguel se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. El miedo se apoderó de él, y sin perder tiempo, corrió de vuelta a su camión y arrancó, dejando atrás el vehículo detenido y la sensación de que algo lo seguía. Mientras avanzaba por la carretera, los espejos retrovisores comenzaron a mostrar figuras borrosas, sombras que parecían aferrarse al remolque. Miguel sintió que el aire se volvía cada vez más frío y que las luces del tablero comenzaban a parpadear. La radio se encendió sola, emitiendo una voz distorsionada que repetía una y otra vez, «Nunca debiste detenerte». Miguel condujo sin mirar atrás,
sabiendo que algo estaba tras él, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente llegó a un paradero seguro, no pudo contener las lágrimas. Las leyendas eran reales, y ahora él era parte de ellas. ¿Te atreverías a ser parte de estas leyendas? Dale al like y suscríbete para más historias que desafíen la realidad y te lleven a lo desconocido. El último viaje. Javier, Mario, Eduardo y Miguel, todos camioneros marcados por la maldición de la Ruta 13, decidieron reunirse una noche en un paradero cercano para compartir sus experiencias. Cada uno había vivido algo diferente, pero todos coincidían en una cosa: la carretera estaba maldita y algo oscuro habitaba en ella. Esa noche, decidieron hacer algo que nadie antes había intentado. Decidieron recorrer la Ruta 13 juntos, en caravana, para enfrentar de una vez por todas lo que fuera que los acechaba. Pensaban que si estaban unidos, podrían encontrar una forma de romper la maldición y liberar a las almas atrapadas en la carretera. La niebla era espesa cuando comenzaron su viaje, cada uno en su camión, con las luces encendidas y la radio compartida para mantenerse en contacto. Todo parecía tranquilo al principio, pero conforme avanzaban, la atmósfera se volvía más pesada, el frío más intenso y las sombras más presentes. De repente, la radio se llenó de estática y una voz se escuchó por encima del ruido. «Bienvenidos al final», susurró, seguida de una risa que hizo que todos los hombres se estremecieran. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de los camiones, figuras que corrían al lado de la carretera, observándolos con ojos vacíos. Uno a uno, los camiones comenzaron a fallar. Las luces parpadearon y los motores se apagaron, dejándolos en la oscuridad absoluta. Las figuras se acercaban, y los camioneros sabían que el final estaba cerca. Javier intentó contactar a los demás, pero la radio solo emitía un eco distante, como si sus voces se perdieran en otro mundo. Entonces, una luz brillante apareció frente a ellos. Era diferente a las sombras, cálida y acogedora. Una figura emergió de la luz, una mujer, con una sonrisa triste y ojos llenos de compasión. «Es hora de descansar», dijo suavemente. Javier sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo, y supo que la mujer era el espíritu de alguien que había encontrado el camino perdido. La luz envolvió los camiones, y las sombras se desvanecieron lentamente. Los 4 hombres sintieron como el peso de la maldición se levantaba, como si finalmente fueran libres. La Ruta 13, por primera vez en mucho tiempo, estaba en silencio. A la mañana siguiente, los camiones fueron encontrados en un claro, con los 4 hombres dormidos en sus cabinas, sus rostros relajados y en paz. Nadie supo exactamente qué había ocurrido, pero desde ese día, la Ruta 13 dejó de ser un lugar de terror. La niebla seguía apareciendo de vez en cuando, pero ya no había sombras, ni risas, ni almas perdidas. Los camioneros que aún cruzan la Ruta 13 hablan de una luz cálida que a veces aparece en la carretera, guiándolos en la oscuridad. Y aunque las leyendas persisten, ahora hay esperanza en el camino. Porque en la Ruta 13, incluso en la noche más oscura, siempre hay una luz que espera para mostrar el camino a casa. El guardián de la ruta. Años después de que la luz de la Ruta 13 liberara a los 4 camioneros, las leyendas sobre la carretera continuaron circulando.
Aunque la maldición parecía haberse disipado, siempre había algo que atraía a nuevos conductores curiosos. Entre ellos se encontraba Luis, un joven que había oído hablar de las historias, pero que no creía en lo sobrenatural. Decidió cruzar la Ruta 13 para comprobar si lo que se decía era cierto o simplemente una serie de cuentos exagerados. Luis comenzó su viaje en una noche despejada, con la luna iluminando el camino. La carretera parecía tranquila, casi acogedora, y Luis se relajó mientras escuchaba la radio. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su interior. Era como si la temperatura hubiese bajado de repente y el aire se hubiese vuelto más pesado. Mientras se adentraba más en la ruta, Luis notó algo a un lado del camino. Un hombre de pie, con un farol en la mano, lo saludaba. No parecía un autoestopista, sino más bien alguien que estaba allí para guiar. Luis, movido por la curiosidad, se detuvo y bajó la ventana. El hombre se acercó con una sonrisa tranquila y señaló hacia adelante. Debes tener cuidado, dijo. La niebla puede engañar a los que no conocen bien este camino. Luis frunció el ceño, intrigado. ¿Quién eres?, preguntó. El hombre solo sonrió y se presentó como el guardián de la ruta. Explicó que su misión era guiar a los conductores perdidos para asegurarse de que nadie quedara atrapado en el velo de la maldición. Luis, sin saber si creerle o no, decidió seguir las indicaciones del hombre. El guardián comenzó a caminar delante del camión, iluminando el camino con su farol, y Luis lo siguió lentamente. La niebla comenzó a aparecer sin previo aviso, envolviendo todo a su alrededor. Luis podía ver apenas la luz del farol del guardián, que se movía con calma entre la niebla. La carretera se sentía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Sin embargo, la presencia del guardián lo mantenía tranquilo. Algo en él inspiraba confianza. Después de lo que parecieron horas, el guardián se detuvo y señaló hacia adelante. Más allá de aquí, estarás a salvo, dijo. Pero recuerda, no todos los que entran a la Ruta 13 tienen la misma suerte. La carretera tiene un espíritu propio, y si no la respetas, podrías perderte para siempre. Luis asintió, agradecido. El guardián se desvaneció lentamente en la niebla, y la carretera frente a él se despejó. Luis continuó su viaje, llegando a su destino sin ningún otro incidente. Cuando contó su historia, muchos se rieron de él, diciendo que había sido una alucinación. Pero Luis sabía lo que había visto y estaba seguro de una cosa: el guardián de la Ruta 13 era real, y gracias a él, había logrado salir con vida. Si te ha intrigado la historia del guardián, no olvides darle al like y suscribirte. Hay más misterios esperando a ser contados, y algunos podrían ser más oscuros de lo que imaginas. El cruce de las almas. La historia de la Ruta 13 seguía atrayendo a curiosos, pero también a aquellos que buscaban respuestas. Entre ellos estaba Clara, una periodista que se había obsesionado con la maldición de la carretera. Había recopilado testimonios, entrevistado a camioneros y leído sobre cada suceso extraño que ocurría en ese tramo maldito. Clara quería descubrir la verdad, y la única forma de hacerlo era enfrentarse a la Ruta 13 en persona. Una noche de luna llena, Clara decidió que era el momento. Tomó su grabadora y su cámara, y se adentró en la carretera, determinada a documentar lo que fuera que la hacía tan especial. La niebla apareció más rápido de lo que esperaba, y pronto la carretera se volvió un camino sombrío y serpenteante. Pero Clara no se inmutó, estaba preparada.
Mientras avanzaba, notó unas sombras al costado del camino. Al principio pensó que eran árboles, pero al enfocarlas con la cámara, se dio cuenta de que eran figuras humanas. Hombres y mujeres, todos vestidos con ropas de distintas épocas, de pie en la oscuridad, observándola sin moverse. Clara tragó saliva, pero continuó grabando. Sabía que estaba capturando algo que nadie más había visto. De repente, una figura apareció en medio de la carretera. Clara frenó bruscamente, el coche derrapó y se detuvo a pocos metros de la figura. Era una mujer joven, con un vestido blanco, pálida como la niebla que la rodeaba. La mujer se acercó lentamente al coche y Clara bajó la ventana con cautela. ¿Estás perdida?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma. La mujer no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia adelante. Clara siguió la dirección que indicaba y vio, a lo lejos, una luz parpadeante. Sin pensarlo demasiado, arrancó el coche y se dirigió hacia la luz. Mientras avanzaba, las figuras a los lados del camino comenzaron a moverse, siguiéndola con la mirada, sus ojos vacíos reflejando la luz de los faros. Finalmente, Clara llegó al origen de la luz. Era un pequeño altar, lleno de velas y flores marchitas. En el centro, una foto de una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Clara reconoció a la mujer de la carretera. Había sido parte de la familia que desapareció hace tantos años. Clara bajó del coche y se acercó al altar. Sintió una extraña paz al estar allí, como si las almas que había visto estuvieran esperando su llegada. Dejó la cámara en el suelo y encendió una vela. Las sombras a su alrededor se disiparon lentamente y la niebla comenzó a desvanecerse. Clara entendió en ese momento que la Ruta 13 no solo era un lugar de terror, sino también un cruce de almas perdidas, buscando descanso. Cuando regresó a la ciudad y revisó la grabación, Clara descubrió que ninguna de las figuras había sido capturada en video. Solo estaba ella, hablando sola en la carretera desierta. Pero no le importó. Sabía lo que había visto, y sabía que, de alguna manera, había ayudado a esas almas a encontrar la paz. Si quieres descubrir más historias de almas perdidas y misterios sin resolver, dale al like y suscríbete. Hay mucho más allá de lo que los ojos pueden ver, y solo los valientes se atreven a mirar. ¿La decisión final? Con el paso del tiempo, la Ruta 13 se convirtió en un lugar casi olvidado. Los camioneros ya no hablaban de ella, y los curiosos habían dejado de buscar respuestas. Sin embargo, la carretera seguía ahí, esperando a que alguien más se atreviera a cruzarla. Y esa oportunidad llegó cuando Raúl, un camionero que acababa de empezar en el oficio, decidió tomar el atajo por la famosa Ruta 13. Raúl había oído los rumores, pero no le daban miedo. Pensaba que eran solo historias para asustar a los novatos. Condujo su camión en una noche sin luna, la oscuridad envolviendo todo a su alrededor. A medida que avanzaba, la carretera parecía alargarse, como si nunca fuese a terminar. La niebla apareció de la nada, y pronto, Raúl sintió que el aire se volvía denso y pesado. Las luces del camión comenzaron a parpadear, y la radio se encendió sola, emitiendo una estática perturbadora. Raúl sintió un escalofrío y, por primera vez, empezó a dudar de su decisión. Miró por el retrovisor y vio algo que lo hizo estremecerse, una figura sentada en el asiento trasero de la cabina, observándolo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, sin apartar la vista del espejo. La figura no respondió. Solo lo miraba, sus ojos oscuros y vacíos reflejando la poca luz que quedaba en la cabina. Raúl sintió que el miedo se apoderaba de él, y pisó el acelerador con fuerza, intentando dejar atrás aquella presencia.
pero no importaba cuán rápido fuera, la figura seguía allí, inmóvil. Finalmente, Raúl llegó a un claro. Frenó bruscamente y salió del camión, su corazón latiendo con fuerza. La niebla se había disipado, y la figura había desaparecido. Raúl respiró hondo, tratando de calmarse, cuando notó algo en el suelo, junto a la puerta del camión, una gorra vieja y empapada. Raúl entendió entonces que la Ruta 13 no era un lugar común. Era un cruce, un punto donde el pasado y el presente se encontraban, y donde las almas perdidas buscaban una forma de regresar. Miró hacia la carretera y supo que tenía una decisión que tomar: podía continuar y olvidar lo que había visto, o podía enfrentarse a la verdad y ayudar a aquellos que aún estaban atrapados. Con determinación, Raúl tomó la gorra y la colocó en el asiento del copiloto. Se subió al camión y encendió el motor, decidido a terminar el viaje. Mientras conducía, una luz cálida apareció en el horizonte, guiándolo a través de la oscuridad. Raúl sabía que no estaba solo, pero esta vez no sentía miedo. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Y recuerda, si alguna vez decides cruzar la Ruta 13, asegúrate de estar preparado para lo que puedas encontrar. La carretera guarda secretos que solo los más valientes pueden descubrir. Dale al like y suscríbete para más historias como esta, y acompáñanos en el próximo viaje hacia lo desconocido. Historias de terror de traileros reales, la maldición de la Ruta 13. En las noches oscuras, cuando la niebla desciende sobre las carreteras solitarias, la Ruta 13 se convierte en un lugar donde la realidad y el misterio se entrelazan. Para los traileros, ese tramo era conocido como el Camino de las Almas Perdidas. Los que se atrevían a cruzarlo sabían que no estaban solos, que algo acechaba en la penumbra, esperando el momento justo para mostrarse. Javier, un veterano camionero, había escuchado las historias sobre la Ruta 13 durante años. Relatos de camioneros que desaparecían sin dejar rastro, de luces fantasmales que perseguían a los conductores, de gritos que resonaban a medianoche sin que hubiese nadie cerca. Javier nunca había creído en esos cuentos, hasta que le tocó recorrer ese trayecto en una de las noches más frías del invierno. Si te gusta este tipo de historias, no olvides darle al like y suscribirte. ¿Quién sabe qué más acecha entre la niebla de la próxima historia? Aquella noche, la carretera estaba especialmente vacía. Apenas había pasado el último pueblo cuando comenzó a notar cómo la niebla se espesaba, abrazando su camión como una manta de algodón densa y asfixiante. Las luces delanteras apenas lograban atravesarla, creando sombras difusas que parecían moverse por su cuenta. Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero se encogió de hombros. Solo es la niebla, se dijo, tratando de convencerse. Conforme avanzaba, notó algo a un lado del camino. Una figura borrosa que se materializaba entre la niebla. Un hombre. Estaba de pie, con el pulgar levantado, pidiendo aventón. Llevaba una gorra vieja y su ropa estaba empapada, como si hubiese caminado bajo la lluvia durante horas. Javier frenó el camión instintivamente. Algo en el rostro del hombre, una expresión de desesperación absoluta, lo obligó a detenerse. Cuando el hombre subió a la cabina, un olor a humedad y tierra mojada invadió el espacio. «Gracias, amigo», dijo el desconocido con una voz rasposa. «He estado caminando durante mucho tiempo». Javier asintió y arrancó el camión de nuevo, tratando de no mirar demasiado al pasajero. Había algo en el que lo incomodaba, como si su presencia fuera una intrusión en la soledad de la carretera. El hombre permaneció en silencio durante varios minutos, mirando fijamente la carretera por el parabrisas.
Javier intentó romper el hielo. ¿Dónde vas?, preguntó. El hombre giró lentamente la cabeza hacia él, y Javier se dio cuenta de que sus ojos eran extrañamente oscuros, sin brillo, casi vacíos. Voy a donde todos vamos, respondió con una sonrisa que hizo que los vellos de la nuca de Javier se erizaran. Sin saber qué responder, Javier se concentró en la carretera. Pero algo cambió. La niebla se había vuelto más espesa, tanto que ya no podía ver ni siquiera el final del capó del camión. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de un lado a otro, como si estuvieran rodeándolos. Javier sintió que el volante temblaba en sus manos, y la radio, que había estado emitiendo un suave murmullo de estática, comenzó a emitir un sonido agudo y perturbador. No deberías haberme recogido, dijo el hombre, rompiendo el silencio con un tono que ahora sonaba casi como un eco, profundo y distante. Javier giró la cabeza, y lo que vio lo dejó sin aliento. El hombre ya no tenía rostro. Era una sombra, una figura borrosa con los contornos difuminados, como si fuera parte de la misma niebla que los envolvía. Javier pisó el acelerador con fuerza, el camión rugió y avanzó a toda velocidad, tratando de dejar atrás a aquel extraño ser. Pero la figura seguía allí, sentada a su lado, riendo suavemente, un sonido que se metía en la cabeza de Javier como un taladro. Todos llegamos al mismo destino, tarde o temprano, susurró la sombra. El camión se salió de la carretera, derrapando entre la niebla, y todo se volvió oscuridad. Cuando Javier despertó, estaba solo. El camión se había detenido en un claro, y la niebla comenzaba a disiparse. No había señales del hombre, ni de la carretera, ni siquiera de las sombras que lo habían rodeado. Pero en el asiento del copiloto, una gorra vieja y empapada descansaba, como un recordatorio de que lo que había vivido no había sido un sueño. Desde entonces, Javier evita la Ruta 13. Y cuando otros camioneros le preguntan por qué, él simplemente niega con la cabeza y les dice que hay cosas que es mejor no saber, que hay caminos que no deberían recorrerse de noche. Porque en la Ruta 13, nadie está realmente solo, y hay pasajeros que no deberían subirse nunca a un camión. La caravana de las sombras. Con los años, la Ruta 13 había comenzado a ser evitada por la mayoría de los camioneros. Sin embargo, no todos podían permitirse rodearla. Un grupo de 5 camioneros, liderados por el experimentado Fernando, decidió formar una caravana para atravesar la carretera maldita. Fernando había escuchado los relatos de Javier, Mario, Eduardo y Miguel, pero estaba convencido de que unidos podrían desafiar cualquier cosa que la Ruta 13 tuviera para ofrecer. Los camiones partieron en fila una noche de luna llena, cada uno llevando una carga pesada. Fernando iba a la cabeza, comunicándose constantemente con los otros conductores por radio. Había tensión en el aire, pero todos se esforzaban por mantenerse optimistas, compartiendo chistes y canciones para aliviar la atmósfera. Pero cuando llegaron al tramo donde la niebla comenzaba a espesar, las bromas cesaron. El aire se volvió frío, y la visibilidad se redujo a apenas unos metros. Las luces de los camiones parecían ser absorbidas por la niebla, creando una sensación opresiva. La radio comenzó a emitir estática, y Fernando sintió un nudo en el estómago. Recuerden, no se detengan por nada, dijo por el canal de radio, tratando de sonar seguro. Mantengan la vista al frente y sigan mis luces. Avanzaron en silencio, cada uno enfocado en las luces del camión que tenía delante. De repente, el último conductor, Jorge, informó algo por la radio.
Su voz sonaba inquieta. Fernando, creo que veo algo, alguien está en el camino. Fernando frunció el ceño y miró por los espejos, tratando de distinguir algo en la neblina. La estática en la radio se hizo más fuerte y una voz susurrante se coló entre los canales. ¿No deberían estar aquí? Fernando tragó saliva y aumentó la velocidad, con la esperanza de dejar atrás la niebla y la sensación creciente de que estaban siendo observados. Los otros camioneros hicieron lo mismo, pero Jorge, el último de la caravana, comenzó a gritar por la radio. Fernando, se están subiendo al camión. Hay sombras trepando por los lados. Los gritos de Jorge se cortaron de repente y la radio quedó en silencio. Los otros conductores, aterrados, intentaron comunicarse con él, pero no hubo respuesta. Fernando sabía que no podían detenerse, no después de todo lo que habían oído sobre la maldición de la Ruta 13. La caravana continuó, con un camión menos. La tensión era insoportable. Nadie se atrevía a hablar, y cada segundo parecía alargarse eternamente. De pronto, Fernando vio una luz a lo lejos. Era un pequeño santuario al lado del camino, iluminado por velas que parpadeaban débilmente en la niebla. Sintió una esperanza renovada y comunicó a los demás que debían detenerse allí. Cuando llegaron al santuario, los camiones se detuvieron uno por uno. Todos bajaron, mirando a su alrededor con cautela. En el centro del santuario había una estatua de una mujer con un niño en brazos, y a su alrededor, velas y ofrendas. Fernando se acercó y encendió una vela, murmurando una oración silenciosa. Los otros hicieron lo mismo, sintiendo que, de alguna manera, ese lugar era un refugio seguro. Sin embargo, cuando Fernando miró hacia la carretera, vio algo que lo dejó helado. A lo lejos, en la niebla, una figura oscura se movía lentamente hacia ellos. Era alta y delgada, y parecía alargarse con cada paso. Fernando supo en ese momento que no debían quedarse allí por más tiempo. ¡Todos al camión, ahora!, gritó. Los camioneros corrieron de vuelta a sus vehículos y arrancaron los motores. La figura seguía acercándose, y Fernando podía sentir la desesperación creciendo dentro de él. Sabía que no importaba lo que hicieran, aquella presencia no los dejaría en paz tan fácilmente. La caravana se puso en marcha de nuevo, con las luces del santuario desapareciendo lentamente en la distancia. Los conductores sabían que no estaban solos, y aunque no podían ver a las sombras que los acechaban, podían sentir su presencia. La Ruta 13 era un lugar donde el miedo tomaba forma, y esa noche, los camioneros comprendieron que no había escapatoria para aquellos que se atrevían a desafiarla. La voz de la niebla. Luis era un hombre de ciencia, un escéptico que había escuchado las leyendas de la Ruta 13 pero no las creía. Como ingeniero, su trabajo consistía en diseñar mejoras para la infraestructura vial, y la Ruta 13 había llamado su atención por la cantidad de accidentes inexplicables y desapariciones. Decidió viajar a la carretera maldita para realizar una investigación y desmentir los rumores. La niebla era densa cuando llegó al tramo más famoso de la Ruta 13, pero Luis no se dejó intimidar. Instaló varios equipos para medir la densidad de la niebla y la calidad del aire. Todo parecía normal al principio, pero algo comenzó a cambiar cuando cayó la noche. El viento susurraba entre los árboles, y los sonidos de la noche parecían extrañamente apagados, como si estuvieran siendo absorbidos por la niebla. Luis, concentrado en sus mediciones, apenas notó cómo la temperatura descendía abruptamente.
su equipo comenzó a fallar y la estática llenó los monitores. De pronto, una voz salió del altavoz de uno de los dispositivos. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para que Luis se detuviera en seco. No deberías estar aquí. Luis miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen de la voz. No había nadie. Solo la niebla, espesa y opresiva, que parecía cerrarse a su alrededor. Luis intentó reiniciar sus dispositivos, pero todos mostraban lo mismo, interferencia y estática. La voz volvió, más clara esta vez. No puedes salvarlos. Luis sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Nunca había creído en fantasmas ni en maldiciones, pero algo en esa voz lo llenó de terror. No era solo una interferencia, era algo más. Decidió abandonar el equipo y regresar a su vehículo. Mientras caminaba, la niebla se movía como si tuviera vida propia, formando figuras que parecían seguirlo. Podía escuchar pasos detrás de él, aunque no veía a nadie. Aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente llegó a su coche y arrancó el motor, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver el camino. Mientras conducía, la voz volvió, esta vez a través de la radio del coche. No puedes escapar. Luis apretó el volante, sus manos temblorosas. Aceleró, tratando de dejar atrás la niebla y la voz. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, veía sombras moviéndose, figuras oscuras que lo seguían sin descanso. Luis logró salir de la Ruta 13, pero nunca volvió a ser el mismo. Los equipos que dejó atrás fueron encontrados días después, pero ninguno funcionaba. Cuando intentó contar su experiencia, pocos le creyeron. Pero Luis sabía lo que había oído, y sabía que la Ruta 13 no era un lugar común. Había algo en la niebla, algo que susurraba a aquellos que se atrevían a desafiarla. Si quieres conocer más historias sobre lo inexplicable, dale al like y suscríbete. La Ruta 13 aún tiene muchos secretos por desvelar, y algunos tal vez sean demasiado oscuros para ser contados. La noche eterna. Andrés y su esposa, Sofía, eran una pareja de aventureros que disfrutaban viajar por rutas poco transitadas, buscando experiencias únicas. Habían oído sobre la Ruta 13 y, aunque las historias eran aterradoras, decidieron cruzarla durante un viaje nocturno. Andrés siempre había pensado que las leyendas eran solo eso, leyendas, y quería demostrarlo a Sofía. La noche que eligieron estaba despejada, pero a medida que se adentraban en la Ruta 13, una niebla espesa comenzó a formarse. Al principio, Andrés bromeaba sobre las historias que habían oído, pero pronto la atmósfera cambió. La niebla era tan espesa que apenas podían ver unos metros por delante del coche, y el silencio era casi antinatural. Sofía miraba por la ventana con una sensación de inquietud creciente. De repente, vio algo en el costado del camino. Una figura alta y delgada, vestida con ropa antigua, que parecía mirar directamente hacia ellos. Sofía dio un respingo y le indicó a Andrés que se detuviera, pero él no la escuchó, aumentando la velocidad en su lugar. La figura desapareció en la niebla, pero el sentimiento de inquietud no se fue. A medida que avanzaban, empezaron a escuchar un susurro, suave al principio, pero cada vez más claro. Están atrapados. Andrés miró a Sofía, tratando de mantener la calma, pero podía ver el miedo en sus ojos. La niebla parecía hacerse más densa con cada kilómetro que avanzaba, y los susurros se convirtieron en voces, rodeándolos. Las luces del coche comenzaron a parpadear, y la radio se encendió sola,
emitiendo una melodía antigua y distorsionada. Las sombras se movían a su alrededor y Andrés empezó a dudar de su decisión de cruzar la Ruta 13. De repente, el coche se detuvo por completo, el motor apagándose sin razón aparente. Andrés intentó arrancarlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Sofía, aterrorizada, señaló hacia adelante. A través de la niebla, podían ver un grupo de figuras acercándose lentamente. No eran personas, sino sombras alargadas, sin rostro, que avanzaban hacia ellos sin hacer ruido. Andrés intentó mantener la calma, pero el miedo era palpable. Sofía cerró los ojos y comenzó a rezar, mientras Andrés seguía intentando arrancar el coche. De repente, una luz apareció a lo lejos. Era cálida y brillante, y las sombras se detuvieron. Andrés aprovechó el momento y volvió a intentar encender el coche. Esta vez, el motor rugió y las luces volvieron a la normalidad. Sin pensarlo dos veces, Andrés aceleró, dirigiéndose hacia la luz. La luz los guió a través de la niebla, hasta que finalmente pudieron ver el final de la Ruta 13. Cuando cruzaron el último tramo, la niebla desapareció y la luz se desvaneció lentamente en el horizonte. Andrés y Sofía se detuvieron al costado de la carretera, tratando de calmarse. Sabían que habían estado cerca de algo terrible, algo que no pertenecía a este mundo. Desde aquella noche, Andrés y Sofía nunca volvieron a viajar de noche, y cada vez que alguien mencionaba la Ruta 13, simplemente guardaban silencio. Sabían que no todos los que entraban en esa carretera tenían la misma suerte, y que algo en la oscuridad esperaba a los que se atrevían a desafiarlo. Si quieres acompañarnos en más viajes a lo desconocido, dale al like y suscríbete. Hay muchos caminos por explorar, pero algunos pueden llevarte a lugares de los que tal vez no regreses. La procesión de las almas. Carlos era un camionero que había oído hablar de la Ruta 13 durante años, pero siempre había evitado tomar ese camino. Sin embargo, una noche, debido a una emergencia familiar, se vio obligado a cruzar la carretera maldita. Condujo su camión en medio de la noche, con el aire frío y la niebla cubriendo la carretera. Todo estaba en silencio cuando, de repente, vio luces en la distancia. Al principio pensó que eran otros vehículos, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era una procesión de personas, caminando lentamente por la carretera. Llevaban velas en las manos, y sus rostros estaban ocultos por la penumbra. Carlos redujo la velocidad, tratando de entender lo que estaba viendo. La procesión avanzaba lentamente, y parecía no tener fin. Sintió un escalofrío mientras pasaba junto a ellos. Sus ojos estaban fijos en las velas, que iluminaban sus figuras de manera inquietante. Cuando finalmente logró pasar, miró por el espejo retrovisor y vio algo que lo dejó sin aliento. No había nadie. La procesión había desaparecido por completo. Aceleró, tratando de dejar atrás la sensación de que algo lo estaba siguiendo. La radio comenzó a emitir un susurro, y una voz débil se coló entre la estática. No deberías estar aquí. Carlos tragó saliva y apretó el volante, sintiendo que la temperatura descendía bruscamente dentro de la cabina. La niebla se hizo más espesa, y de repente, la carretera frente a él desapareció. Era como si estuviera atrapado en una nube, sin saber hacia dónde dirigirse. De pronto, vio luces en el horizonte, pero no eran las luces de una ciudad, sino las mismas velas que había visto antes. La procesión estaba allí, esperándolo, y las figuras comenzaron a moverse hacia él. Carlos pisó el acelerador, decidido a salir de allí a toda costa. Las luces de las velas se acercaban cada vez más, y podía sentir una presencia pesada a su alrededor.
El camión avanzaba, pero la niebla parecía no tener fin. La voz en la radio se hizo más fuerte y Carlos sabía que no podía detenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de la procesión se desvanecieron y la niebla comenzó a disiparse. Carlos salió de la ruta 13 con el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que había sido testigo de algo que no pertenecía a este mundo y prometió nunca volver a cruzar esa carretera. Desde esa noche, Carlos lleva una vela en su camión. No sabe por qué, pero siente que, de alguna manera, esa vela es un recordatorio de lo que vio y una protección contra las almas que aún deambulan por la ruta 13. Si esta historia te ha dejado sin aliento, asegúrate de darle al like y suscribirte. Las carreteras esconden secretos que solo los más valientes se atreven a descubrir, y la ruta 13 es solo el comienzo. La caravana de las sombras. Con los años, la ruta 13 había comenzado a ser evitada por la mayoría de los camioneros. Sin embargo, no todos podían permitirse rodearla. Un grupo de 5 camioneros, liderados por el experimentado Fernando, decidió formar una caravana para atravesar la carretera maldita. Fernando había escuchado los relatos de Javier, Mario, Eduardo y Miguel, pero estaba convencido de que unidos podrían desafiar cualquier cosa que la ruta 13 tuviera para ofrecer. Los camiones partieron en fila una noche de luna llena, cada uno llevando una carga pesada. Fernando iba a la cabeza, comunicándose constantemente con los otros conductores por radio. Había tensión en el aire, pero todos se esforzaban por mantenerse optimistas, compartiendo chistes y canciones para aliviar la atmósfera. Pero cuando llegaron al tramo donde la niebla comenzaba a espesar, las bromas cesaron. El aire se volvió frío y la visibilidad se redujo a apenas unos metros. Las luces de los camiones parecían ser absorbidas por la niebla, creando una sensación opresiva. La radio comenzó a emitir estática y Fernando sintió un nudo en el estómago. Recuerden, no se detengan por nada, dijo por el canal de radio, tratando de sonar seguro. Mantengan la vista al frente y sigan mis luces. Avanzaron en silencio, cada uno enfocado en las luces del camión que tenía delante. De repente, el último conductor, Jorge, informó algo por la radio. Su voz sonaba inquieta. Fernando, creo que veo algo, alguien está en el camino. Fernando frunció el ceño y miró por los espejos, tratando de distinguir algo en la neblina. La estática en la radio se hizo más fuerte y una voz susurrante se coló entre los canales. ¿No deberían estar aquí? Fernando tragó saliva y aumentó la velocidad, con la esperanza de dejar atrás la niebla y la sensación creciente de que estaban siendo observados. Los otros camioneros hicieron lo mismo, pero Jorge, el último de la caravana, comenzó a gritar por la radio. «Fernando, se están subiendo al camión. Hay sombras trepando por los lados». Los gritos de Jorge se cortaron de repente y la radio quedó en silencio. Los otros conductores, aterrados, intentaron comunicarse con él, pero no hubo respuesta. Fernando sabía que no podían detenerse, no después de todo lo que habían oído sobre la maldición de la Ruta 13. La caravana continuó, con un camión menos. La tensión era insoportable. Nadie se atrevía a hablar, y cada segundo parecía alargarse eternamente. De pronto, Fernando vio una luz a lo lejos. Era un pequeño santuario al lado del camino, iluminado por velas que parpadeaban débilmente en la niebla. Sintió una esperanza renovada y comunicó a los demás que debían detenerse allí. Cuando llegaron al santuario, los camiones se detuvieron uno por uno. Todos bajaron, mirando a su alrededor con cautela. En el centro del santuario había una estatua de una mujer con un niño en brazos, y a su alrededor, velas y ofrendas.
Fernando se acercó y encendió una vela, murmurando una oración silenciosa. Los otros hicieron lo mismo, sintiendo que, de alguna manera, ese lugar era un refugio seguro. Sin embargo, cuando Fernando miró hacia la carretera, vio algo que lo dejó helado. A lo lejos, en la niebla, una figura oscura se movía lentamente hacia ellos. Era alta y delgada, y parecía alargarse con cada paso. Fernando supo en ese momento que no debían quedarse allí por más tiempo. ¡Todos al camión, ahora!, gritó. Los camioneros corrieron de vuelta a sus vehículos y arrancaron los motores. La figura seguía acercándose, y Fernando podía sentir la desesperación creciendo dentro de él. Sabía que no importaba lo que hicieran, aquella presencia no los dejaría en paz tan fácilmente. La caravana se puso en marcha de nuevo, con las luces del santuario desapareciendo lentamente en la distancia. Los conductores sabían que no estaban solos, y aunque no podían ver a las sombras que los acechaban, podían sentir su presencia. La Ruta 13 era un lugar donde el miedo tomaba forma, y esa noche, los camioneros comprendieron que no había escapatoria para aquellos que se atrevían a desafiarla. La voz de la niebla. Luis era un hombre de ciencia, un escéptico que había escuchado las leyendas de la Ruta 13 pero no las creía. Como ingeniero, su trabajo consistía en diseñar mejoras para la infraestructura vial, y la Ruta 13 había llamado su atención por la cantidad de accidentes inexplicables y desapariciones. Decidió viajar a la carretera maldita para realizar una investigación y desmentir los rumores. La niebla era densa cuando llegó al tramo más famoso de la Ruta 13, pero Luis no se dejó intimidar. Instaló varios equipos para medir la densidad de la niebla y la calidad del aire. Todo parecía normal al principio, pero algo comenzó a cambiar cuando cayó la noche. El viento susurraba entre los árboles, y los sonidos de la noche parecían extrañamente apagados, como si estuvieran siendo absorbidos por la niebla. Luis, concentrado en sus mediciones, apenas notó cómo la temperatura descendía abruptamente. Su equipo comenzó a fallar, y la estática llenó los monitores. De pronto, una voz salió del altavoz de uno de los dispositivos. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para que Luis se detuviera en seco. No deberías estar aquí. Luis miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen de la voz. No había nadie. Solo la niebla, espesa y opresiva, que parecía cerrarse a su alrededor. Luis intentó reiniciar sus dispositivos, pero todos mostraban lo mismo, interferencia y estática. La voz volvió, más clara esta vez. No puedes salvarlos. Luis sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Nunca había creído en fantasmas ni en maldiciones, pero algo en esa voz lo llenó de terror. No era solo una interferencia, era algo más. Decidió abandonar el equipo y regresar a su vehículo. Mientras caminaba, la niebla se movía como si tuviera vida propia, formando figuras que parecían seguirlo. Podía escuchar pasos detrás de él, aunque no veía a nadie. Aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente llegó a su coche y arrancó el motor, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver el camino. Mientras conducía, la voz volvió, esta vez a través de la radio del coche. No puedes escapar. Luis apretó el volante, sus manos temblorosas. Aceleró, tratando de dejar atrás la niebla y la voz. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, veía sombras moviéndose, figuras oscuras que lo seguían sin descanso. Luis logró salir de la Ruta 13, pero nunca volvió a ser el mismo. Los equipos que dejó atrás fueron encontrados días después,
pero ninguno funcionaba. Cuando intentó contar su experiencia, pocos le creyeron. Pero Luis sabía lo que había oído y sabía que la Ruta 13 no era un lugar común. Había algo en la niebla, algo que susurraba a aquellos que se atrevían a desafiarla. Si quieres conocer más historias sobre lo inexplicable, dale al like y suscríbete. La Ruta 13 aún tiene muchos secretos por desvelar, y algunos tal vez sean demasiado oscuros para ser contados.